Espero que al ver este video estén teniendo un buen día. Hoy vamos a darle continuidad al tema relacionado con las partes y piezas del motor de combustión interna. Específicamente nos vamos a referir a lo que son el mecanismo valvular y sus componentes, así como las partes estacionarias del motor, que a su vez soportan las partes móviles del mismo. Así que adelante, comenzamos. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder. Como había dicho, hoy nos vamos a referir a las partes del mecanismo valvular. Hay que decir que el mecanismo valvular es aquel que controla la apertura y cierre de las válvulas de admisión-escape en los motores de 4 tiempos y en las válvulas de escape para los motores de barrido unidireccional. El componente fundamental del mecanismo de distribución valvular son las válvulas. Las válvulas que pueden tener diferentes formas en sus asientos y que consta básicamente de 3 partes, o sea, el asiento de la válvula, cabeza de válvula, el vástago y la parte superior del vástago, donde va efectuándose el cierre con el resorte que se encarga de cerrar la válvula. Aquí vemos la construcción del cierre del mecanismo valvular y estamos viendo que quien se encarga de abrir la válvula es el balancín, pero que quien se encarga de cerrarla es un resorte, para que el disco, o sea, la válvula, quede fijada al resorte y no se salga. Pues existe un disco y 2 chavetas o 2 seguros, como suelen llamarle en ocasiones, que lo que hacen es que evitan que la válvula se pueda caer hacia el interior del cilindro. Por lo tanto, esto es muy importante. Hay casos en que las válvulas van montadas en la culata del cilindro, como vamos a ver más adelante, y tienen una guía de válvulas. Y en la parte superior, el resorte y las chavetas y el platillo fijador. Pero hay casos, sobre todo para los motores muy grandes, para no tener que desmontar la culata del cilindro a la hora de trabajar en una válvula, que se tiene lo que se conocen como cajas de válvulas, que van atornilladas a la culata del cilindro. Quiere decir que en este motor, si queremos desmontar la válvula, quitando las tuercas que unen mediante espárragos a la caja de válvula, a la culata del cilindro, sale toda esta zona de la válvula, que es lo que se conoce como caja de válvula. Las válvulas en su asiento, como ya dijimos, o en su cabeza de válvula, tienen diferentes formas, pero en todos los casos va a tener un ángulo en la zona que va a asentar y tiene que asentar muy bien en lo que es la culata del cilindro para evitar las fugas de gases o el aire limpio durante el periodo de compresión.
El otro componente muy importante del mecanismo de valvular es el que se conoce con el nombre de árbol de leva. El árbol de leva, accionada por el cigüeñal, como veremos en unas figuras más adelante, en movimiento, tiene lo que se conocen como los camones o levas y los puntos de apoyo del árbol de leva. O sea, todos los que están en línea recta son los puntos de apoyo y estas son las levas que están distribuidas a determinados ángulos para que con la rotación del motor puedan abrir las válvulas de admisión o las válvulas de escape. En muchas ocasiones, aunque en esta imagen no se vea, al árbol de leva se le ponen unos camones diferentes cuyo objetivo es accionar bombas, sobre todo en los motores de gasolina. El árbol de leva acciona la bomba de gasolina en muchos casos o accionar otros accesorios. La conexión del árbol de leva con el cigüeñal, que es quien le transmite su energía, su movimiento, puede ser mediante engranes mediante cadenas metálicas o cadenas de materiales sintéticos de alta resistencia. En ocasiones, como se ve en esta figura que está aquí abajo, los árboles de leva van colocados a la cabeza del motor y accionan directamente sobre las válvulas, de manera tal que se eliminan otras partes del mecanismo valvular, que son los taqués, las varillas de empuje y los balancines, que en muchos motores todavía es utilizado, sobre todo en motores más potentes, en motores de vehículos, donde ya no se puede hacer árboles de leva que actúen directamente sobre la válvula, porque el mecanismo se complica demasiado para un motor tan potente. Y en esos casos sí existe las partes que mencioné, o sea, el árbol de leva comunica su movimiento al taqué, el taqué o seguidor a la varilla de empuje es un balancín que convierte el movimiento alternativo hacia arriba en movimiento alternativo hacia abajo para abrir la válvula, y la válvula, como ya mencionamos, con sus platillos, etcétera, etcétera. En estas dos imágenes estamos viendo las dos formas básicas en que se transmite el movimiento a las válvulas. Aquí tenemos, como les decía, la transmisión del cigüeñal al árbol de leva. El árbol de leva mueve el seguidor o taqué, el seguidor o taqué la varilla de empuje, la varilla de empuje acciona sobre el balancín y el balancín abre la válvula o la deja cerrar según el momento y el tiempo conveniente en el funcionamiento del motor. Aquí tenemos la otra forma, o sea, el árbol de leva acciona directamente sobre la cabeza del vástago de la válvula y esta se abre. Cuando el camón del árbol de leva deja de actuar sobre la válvula, sencillamente resorte la cierra. Aquí en esta imagen inferior, pues estamos viendo, aquí específicamente ya en una sección transversal de un motor de combustión interna, estamos viendo que el mecanismo valvular, aquí está el árbol de leva, aquí está el taqué, esta es la varilla que acciona el balancín y el balancín a su vez a la válvula para que ésta se abra. Y ese es el movimiento en el funcionamiento del motor.
bloque de cilindro es una pieza estacionaria, pero que tiene la importante función de darle soporte y alojamiento a todo lo que es el mecanismo pistón, biela, manivela, al árbol de leva, a las válvulas y a los demás accesorios como las bombas que trabajan acopladas al motor. Es el soporte de toda esa estructura que garantiza el funcionamiento del motor. Los bloques de cilindro se pueden construir en una sola pieza, fundida y maquinada posteriormente, o como en esta figura veremos un poco más a detalle, separado por piezas. He utilizado este sistema en los mecanismos o en los motores de muy gran tamaño y de muy alta potencia, donde fundir un bloque de cilindro es muy complejo. Los bloques de cilindro tienen interiormente cavidades que permiten el paso del agua de enfriamiento hacia alrededor de las camisas del cilindro para enfriar el motor y su funcionamiento, e igualmente se comunican mediante esos conductos con las culatas de cilindro que veremos más adelante. De manera tal que el bloque de cilindro es una pieza que no solo soporta las partes móviles, sino también tiene funciones de garantizar el enfriamiento del motor. Ahora, los bloques de cilindro básicamente se van a construir en línea, como en este caso, tiene 4 cilindros en línea. Se van a construir para motores en B. Vamos a tener aquí que tiene 8 cilindros, 4 en cada banco, y también es un bloque de cilindro fundido. Pero en los motores más grandes, las piezas estacionarias se separan. Por ejemplo, esta aquí abajo es lo que se conoce como la bancada, que le da apoyo al cigüeñal. Estas se conocen como las columnas, que dan la altura al motor, alojan el patín, en el caso de los motores de patín y cruceta, donde la biela se mueve dentro de esta columna y la parte superior son los cilindros del motor. Todas estas piezas se unen mediante tirantes que las fijan, disculpen, las fijan con mucha fuerza para soportar incluso los estiramientos y elongamientos sistemáticos del motor durante el funcionamiento del mismo. Por lo tanto, son piezas extremadamente importantes y que tienen que ser trabajadas con mucho cuidado. Si se fijan bien, van a ver que en los bloques fundidos hay superficies maquinadas y rectificadas, puesto que tienen que acoplar a las otras piezas, pero en un encastre muy preciso y adecuado. En los bloques de cilindro va montada lo que se conoce como las camisas del cilindro. La camisa del cilindro es la pieza dentro de la cual se mueve el pistón en su movimiento alternativo, y los aros se deslizan sobre la superficie de la camisa del cilindro. La camisa del cilindro va montada a su vez en el bloque de cilindro, cualquiera de estas formas,
Fíjense que aquí es una camisa muy fina, de un espesor fino, y el agua de enfriamiento pasa a su alrededor como en todos los casos, pero esta camisa no es desmontable. Es una camisa que es fija. Se pone, posiblemente en muchos casos se funde directamente en el motor y después maquinada en un proceso de maquinado que se conoce como bruñido. En otros casos las camisas son desmontables como esta que está aquí, y para sellar que no haya pase de agua hacia el cárter se ponen unas frisas en esta ranura, unas frisas de goma que ajustan muy bien. Por otro lado, la parte superior de la camisa debe ser una superficie muy bien maquinada, que debe acoplar con mucha precisión en el bloque de cilindro para evitar que el agua de enfriamiento se pueda fugar y pasar al cilindro del motor, lo cual es algo catastrófico. El bloque de cilindro que aloja las camisas, como ustedes ven aquí, tiene sus conductos para el paso del agua que salen, o sea, entran por un punto determinado, más bien por la parte baja del bloque de cilindro o de los cilindros, la camisa de cilindro, y después sale por la parte superior hacia las culatas del cilindro en los motores más grandes. En los motores más pequeños, las culatas del cilindro no son enfriadas por agua, sino son enfriadas por el mismo sistema de enfriamiento y el aire que emite el ventilador, que está acoplado mecánica o eléctricamente al motor y que se encarga también de refrescar lo que se conoce como el radiador en el caso de los automóviles. Sí, cara. Está esa mulata. Ay, mamita, camina, anda. Dale un poquito para acá. En estas imágenes estamos viendo dos tipos de culatas y una sección transversal de una culata de cilindro. Fíjense, esta es una culata cuadrada, va a tener dos válvulas, aunque está el corte aquí dan una, va a tener dos válvulas y a su vez va a tener los conductos para la entrada del aire de admisión a las válvulas o los conductos de salida para los gases de escape. Igualmente en la culata van acoplados, según sea el tipo de motor, o los inyectores o las bujías encargadas en este caso de emitir la chispa en el motor del cicloauto, o los inyectores de atomizar el combustible diésel para que se produzca la combustión. Las culatas pueden ser enterizas, como generalmente sucede en los motores de gasolina o de cicloauto, independientemente de sus características. Las hay más planas que no tienen las válvulas en la culata. Hay los motores más viejos, nada más que tenían una culata para alojar en él la bujía y las válvulas estaban acopladas en el bloque de cilindro de otra manera. En la actualidad, las culatas casi siempre en los motores de diésel o en los motores de gasolina llevan las válvulas, es más fácil el sistema de trabajo con ellas, y pueden ser, repito, enteras, como los motores más pequeños,
o individuales, como en este caso, que ya se trata de un motor de alta potencia. Fíjense que aquí parece circular, pero no es circular, es octogonal en este caso, y tiene mucho más tornillos para fijarla con responsabilidad al bloque de cilindro. Obviamente la fuerza en el proceso de combustión aquí es mayor. Las culatas también tienen los conductos para el agua de enfriamiento, que si son enfriadas en los motores diésel fundamentalmente de mayor tamaño, si son enfriadas con agua, y llevan las válvulas que van acopladas en diferentes formas, según la cantidad de válvulas en la culata del cilindro. En esta imagen de aquí abajo se ve lo que explicaba. Por ejemplo, si tiene una válvula de admisión y una válvula de escape, tendremos la entrada del aire de admisión a la válvula y la salida de los gases de escape al exterior. Si tenemos las válvulas, también dos válvulas, pero la entrada es directamente lineal con la salida. O sea, por aquí entra el aire de admisión, por aquí salen los gases de escape. Pero sin embargo, hay motores que pueden tener dos válvulas de escape y dos válvulas de admisión. Y entonces el conducto de admisión es en esta dirección y el conducto de escape para la salida de los gases de escape es en esta. Y hay otros casos donde nada más que hay válvulas de escape. Son motores de barrido directo, unidireccional, como dije, y en este caso se abren solamente cuando van a salir los gases de escape y las dos válvulas van colocadas una al lado del otro con el conducto de salida. En los motores más grandes, motores mucho más grandes, nada más hay una sola válvula de escape, pero es una válvula muy grande. Y esa válvula lo que se encarga es de permitir la salida de los gases de combustión. Sería esta misma distribución, pero una sola válvula en el centro de la culata del cilindro. Hasta aquí el contenido de la clase de hoy. Ya hemos terminado lo que sería el tema 2, clase 1 y 2, referente a las partes y piezas fundamentales del motor de combustión interna. Cualquier duda, pues me pueden escribir, ya saben cómo hacerlo. Si les gustó el tema, pues manita arriba, si no les gustó manita abajo. Y suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones de cuando salgan las clases. Por lo que me queda expresarles mi saludo cordial, todo mi afecto y que espero que nos podamos ver en la próxima clase. Hasta la próxima.